Si volvemos al libro de Colosenses, Pablo es muy claro cuando habla a la iglesia y habla de un asunto muy importante. Yo les decía, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos pasar desapercibido esta acción. Porque si leemos desde el versículo 12, dice: si vestíos pues como escogidos de Dios, amén. Es decir, la manera de vivir, la manera ahora de conducirnos tiene que ser a la manera de Dios, como escogidos. Dice: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren, hay tantas virtudes que un cristiano tiene que aprender para caminar conforme a la voluntad y nuestro amado Dios. Pero en versículo 13 dice, y ahí llama la atención, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Santo Dios, aquí nos está alentando como pueblo y como iglesia, y quiero yo enfocarme en este versículo porque dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquello que les ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Santo Dios. Por eso en contexto dice que seamos tolerantes los unos a los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, dice: perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Santo Dios, esto es lo que hoy y el Señor me permite explicar en esta mañana, amén. Algo, como les decía, que cada cristiano es necesario, porque en el mundo creíamos que esto tal vez era normal, ¿verdad? Pero vamos a ver que aquí, hablando del perdón, es un bien para cada uno de nosotros, y el Señor sabe cuán importante es la acción, la actitud perdonador de un cristiano, amén. Porque la palabra dice: soportándoos, dice aquí, dice la palabra en contexto original, habla de tolerar, es decir, sufrir, es decir, tener una comprensión con las faltas que nos puedan hacer los demás, amén. Pues hoy nos reunimos y nos vamos a reunir para reflexionar, para meditar sobre este punto en esta mañana, amén. Porque es una medicina poderosa que Dios ha dado para que seamos sanados nuestro corazón y nuestra alma, amén. Porque yo entiendo que esto no se puede conseguir en ninguna farmacia o en ningún consultorio médico, hablando del perdón y la sanidad de nuestro corazón, amén. Tenemos que entender que el perdón también es una decisión que tenemos que aprender. Yo sé, y uno me dirá: pastor, qué difícil, porque yo sé que hay muchas personas que perdonar se les hace un poco más fácil que otras, por el contexto que ha vivido, por las heridas que tiene o por el daño mismo que ha recibido. Y si va más allá, también puede ser por el orgullo que uno tiene, porque yo siempre digo, uno de lo que más se duele es el orgullo en nuestras vidas, ¿verdad? Pues yo sé que en la vida hemos pasado muchas situaciones en las cuales hemos sido heridos de cualquier manera, amén. Y eso es lo que quiero que llamar la atención. Por les decía, es una decisión. Es decir, que tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque es más allá si quiero o no quiero. Es una obediencia como hijos de Dios, amén. Aquí Jesús nos enseña que el perdón no es opcional para el creyente, es un mandato. Santo Dios. Pero vamos a aprender aquí que yo sé, hay cosas que uno puede perdonar y otras cosas que diga: pero pastor, esto es muy fuerte. Con la gracia, el poder del Espíritu Santo, uno puede hacer. Y perdonar es perdonar la ofensa, el daño que nos ha hecho, amén. Por eso también tenemos que entender que si queremos recibir la misericordia de Dios, debemos estar dispuestos a extender esa misma misericordia a los demás. El perdón es un sello de la gracia que recibimos y que debemos dar a otros. En el libro de Proverbios 19:11, si quieren acompañarme, tenemos la ayuda visual. Ahí habla un versículo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, familia, esto: que en la vida vamos a ser ofendidos, querramos no querramos. Yo sé que uno no quisiera vivir en la vida sin ser ofendido, pero las personas nos van a ofender, queriendo o sin querer nos ofende.
directa o indirecta, nos ofende. Porque hay actitudes, palabras o acciones que pueden ofender nuestras vidas. Y un cristiano no puede vivir ofendido por eso. Porque miren lo que dice en Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Santo Dios, yo entiendo aquí cuánto a muchos de nosotros nos falta todavía ser llenos y crecer en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener la capacidad de hacer pasar las ofensas. Alguna vez yo ya hablé de la llenura del Espíritu Santo. Hay niveles de llenura bíblicamente, y en la que nos llena a sumergirnos en su presencia, que lo habla en la Biblia de Esteban y también de Jesucristo, que eran llenos del Espíritu Santo. Por eso ellos eran capaces que en el momento de la muerte Esteban decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús decía: Señor, perdónales porque no saben lo que hace. Santo Dios. Porque uno puede decir: yo perdono cuando se me pasa la ofensa, cuando ya no estoy enojado, ¿verdad? Pero en el momento de la ofensa, y esto es lo que debemos aprender, un cristiano debe tener la actitud perdonador. Hay gente que me dice: pero pastor, no ha venido a disculparse o a perdonar. Hermano, sí, es necesario. Cuando tú ofendes, ir lo primero, pedir perdón. Y si alguien te ha ofendido y no viene, debemos de nosotros procurar desarrollar una actitud perdonadora, porque vamos a aprender que es para el bien nuestro perdonar, amén, conforme a las Escrituras. Por eso dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra es pasar por alto la ofensa. Santo Dios. Es de sabios tener paciencia, y más honroso es perdonar la ofensa. Por eso les decía, familia, yo les digo, quisiéramos vivir una vida donde nadie tendría que ofendernos, pero sí vamos a ser ofendidos. Les decía, personas que de alguna manera, queriendo o sin querer, vamos a ser ofendidos, ya sea palabras o actitudes, o por mi trasfondo, o por las heridas que tengo del alma. Podemos llegar a ser ofendidos de alguna manera. Pero nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque un cristiano, y vamos a ver en esta mañana, que no puede vivir con un corazón sin perdonar. Santo Dios. Por eso perdonar es poner, y escúchenme, perdonar es poner los principios espirituales y la justicia de Dios por encima de las emociones, sentimientos y aún nuestra propia justicia. Voy a repetir: perdonar es poner, dice, los principios espirituales y la justicia de Dios por encima de lo que yo pueda sentir, o mis emociones, o mi propia justicia. Porque aquí lo que importa es la justicia y lo que Dios manda. Es que no quiero, pastor, es que es muy difícil. Yo sé, porque una de las cosas que a un cristiano le cuesta, sí, es esta acción, perdonar. Porque yo sé que muchas personas nos dicen: pastor, no sabe lo que me han hecho. Sí, pero el Señor quiere que aprendas a tener un corazón sano, libre, y tengas el poder de perdonar. Y aquí no nos deja el Señor solo. Vamos a ver que la presencia, el Espíritu Santo es quien ayuda a hacer eso. Porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado por el poder del Espíritu Santo. Porque es necesario, amén, gloria a Dios. El perdón está basada en la obediencia a Dios, y es parte de la voluntad perfecta de nuestro Dios, amén. El perdón es un asunto de vida o de muerte. Como cristianos tenemos que entender: el perdón es un asunto de vida o de muerte. El perdón en un cristiano es y tiene que ser inmediato, como les decía, por nuestro propio bien. Tan solo es por nuestro propio bien. Sabe el Señor que es por el propio nuestro que tenemos que aprender a perdonar verdadera y legítimamente. Amén. Porque la falta de perdón es cobrar, es decir, querer cobrar una deuda a todo costo. Es desear que la persona que nos ofendió o lastimó sufra lo mismo o algo peor a lo que él me hizo. Aunque tú no digas con palabras, pero hay un sentimiento cuando nos daña, como al decir: pues tampoco que él sea bendecido, o tampoco que él crezca. Cuando hay eso, ese es un sentimiento de ¿qué? De venganza.
Y cuando perdonamos tenemos que soltar, librar ese sentimiento. El perdón en un cristiano es y tiene que ser, les decía, inmediatamente. Tenemos que aprender a perdonar aún, tal vez en el momento de la ofensa. Y esto es aprender solo por principios bíblicos, solo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé que en la vida a veces nos han enseñado, alguna vez hace muchos años cuando yo estaba en Santa Cruz y vivía, cuando hablé también de este punto del perdón, me acuerdo muy bien porque una jovencita me viene y me dijo después de la prédica, me dijo: pastor, lo que predicó no entiendo. Me dijo: ¿cómo es posible? Porque desde pequeña mi madre me ha enseñado a nunca perdonar y ni pedir perdón, me decía, y he crecido así, me decía. Cuán difícil es eso. Qué difícil es cuando uno está herido, pero el Señor sabe que es con urgencia y con prontitud. Si no puedo en mis fuerzas, que sí, que la mayoría de nosotros en nuestras fuerzas, es difícil ir y decir te perdono o perdonar. Es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Santo Dios. Por eso, cuando es falta de perdón, es guardar odio, aborrecimiento, rencor, resentimiento, deseo de venganza contra alguien, les decía. Es una puerta, escúchenme, al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual y perjudicar nuestra relación con nuestro Dios. Las cosas que el Señor, cuando quiere que nos acerquemos, es empezar a tener un corazón libre, sano de todo este sentimiento. Amén. Por eso vamos a ver por qué perdonar y la importancia de perdonar y cómo perdonar también en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, papá Dios nos muestra con estos pasajes que vamos a leer. Quiero que me acompañen al libro de Mateo 18 y vamos a estudiar muy bien este pasaje. Mateo 18:15, porque les decía que mismo Dios nos enseña con este pasaje la importancia de perdonar lo más antes posible, de solucionar cualquier situación o discusión o pelea con nuestro hermano o nuestro prójimo. Mateo 18 versículo 15 dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él y solas. En el contexto original, cuando dice repréndele estando tú y él y solas, dice hazle saber su falta, hazle saber lo que está haciendo para lastimarte u ofenderte. Cuando dice así y estando a solas, dice y si te oyere, dice, mas has ganado a tu hermano. La palabra si oyere es que si él reconoce y ha reconocido su falta, y si tú has ido y has hablado, has dado a conocer su falta, y si él ha entendido, él reconoce su falta, dice has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice el 16, toma aún contigo y uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Santo Dios, el poder de perdonar, el poder también de que de humillarme. Y si alguien viene y me dice perdóname, yo debo decirle te perdono. Por eso el Señor nos muestra la urgencia de solucionar los problemas antes. ¿Por qué vamos a ver antes? Miren lo que dice el 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren esto. Significa que si yo no perdono, estoy teniendo, y vamos a ver que el perdón mismo es liberar, desatar, romper algo. Pero si yo no perdono, es como estuviera atando a mi hermano y mi vida en algo espiritual. Y lo dice en la palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en la tierra, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto habla de un poder espiritual, del mundo espiritual. A veces creemos que no va a afectar una falta de perdón al mundo espiritual. Yo le repito y nunca me canso: todo lo que haga en este mundo material afecta el mundo espiritual. Todo lo que haga aquí en esta vida afecta el mundo espiritual.
No podemos negar eso. Y la falta de perdón, si ato a alguien por esta situación, también dice que van a ser atadas algunas cosas en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 consagrados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Habla del contexto de ponernos a cuentas. Habla del contexto de que pongamos de 2 o más, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos a decir, sí, perdón, mira, hemos solucionado esto. Dice, donde están 2 y se pusieran de acuerdo, yo estoy ahí en medio. Qué difícil es que Dios pueda estar en medio cuando hay 2 personas que no se ponen de acuerdo. Qué difícil es cuando no hay perdón, no han solucionado las situaciones, los problemas de la vida. Qué difícil que el Señor pueda reinar en una familia, en un hogar, en la iglesia, en un trabajo, en una amistad, en un negocio, si no hay perdón. Si no he llegado a tener esta actitud de perdón, santo Dios. Y aquí me llama la atención porque dice, si no te oyere y lleva a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque la actitud de un verdadero cristiano siempre es, y escúchenme, a ser pacificador y a llevar a paz todas las situaciones. Y si hay alguien que no quiere llevar esta actitud, significa que nos pone como un gentil, alguien que nunca ha conocido verdaderamente a Dios, santo Dios. Mateo 18, vamos un ratito a Mateo 18, 21. Ahí estamos, ¿verdad? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Había una costumbre judía que hablaban que el perdón podía ser un límite hasta 7 veces. Por eso salta aquí Pedro y le dice, Señor, pero seguro que sí, hasta 7 solamente, ¿verdad? Y Jesús responde y les dice, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí nos enseña también que el perdón no tiene límite. Porque hay gente y nuestra humanidad a veces decimos, hasta aquí nomás, ya nos ha llegado, ya basta, suficiente. Así, no. Aquí dice que el perdón no tiene límite. Las veces que sea necesario a la persona, hay pastor, sí. Las veces que sea necesario. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Si solo te ofende 24 veces, cada hora tienes que perdonar. Si fuera cada media hora, ¿cuántas veces sería el día? 48 horas. 48 veces. ¿Cuánto es 490 veces? Yo sé que nadie va a venir, te va a estar ofendiendo cada 3 segundos, no lo sé. Hay gente que dice, es... Pero el Señor dice, no hay límite, santo Dios. Porque Dios no ha puesto límite para el perdón. Él nos perdona. No importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo. Si vienes a sus pies, Él te perdona. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Y ¿saben qué? Aprendí que si viene uno de corazón sincero, las veces que sea necesario, el Señor te perdona. Él lo hace. Y el Señor dice que seamos como Él. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos, miren después de eso, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Miren esto, el señor al ver que su siervo no podía pagar, dice, véndanlo. Wow. Pero mírenlo, el versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. ¿Qué es lo que hacía? Pedía misericordia, pedía gracia, le decía, Señor, perdóname.
Le suplicaba, dice, de rodillas, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. El 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren acá, ya vemos el contexto del perdón. Soltar, dar libertad. Por eso dice, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo: voy a tener paciencia porque me lo vas a pagar. Le dijo: te perdono, sé libre. Versículo siguiente, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Miren, se volcaron los papeles. Porque primero el siervo que le decía a su señor, le decía: Señor, ten paciencia. Y ese señor le perdona y él va y a su consiervo le dice: dame lo que me debes. Y él le dice: perdóname. Pero ¿cuál es la actitud de él? El versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Santo Dios. Qué importante es hablar sobre el perdón, porque perdonar es hacer la misericordia, es decir, es hacer la misma justicia que Dios hizo con nosotros. Él hizo misericordia. Por eso el perdón es poner, dice, pedimos justicia a Dios y no queremos hacer justicia. Pedimos misericordia y no queremos hacer misericordia. Pedimos su gracia y no queremos hacer gracia. Pedimos paciencia a Dios y no tenemos paciencia con los demás. Pedimos perdón a Dios, pero no queremos perdonar. ¿Sabe que el Señor en su amor, cuando nos perdona el pecado, su amor trabaja en su justicia, en su misericordia, en su gracia y en su paciencia? Su paciencia para con nosotros, para que lleguemos al arrepentimiento. Su misericordia es que la gracia, recuerden que la gracia es un regalo, un don que no merecíamos. Es aquello que nos da que no merecíamos. Y el perdón es eso. ¿Qué nos ha dado Él y no merecíamos? Salvación, su presencia, su palabra. ¿Qué nos ha dado y no merecíamos? Hay gente que dice: no perdono porque no merece. Pues haz gracia. Y misericordia es que no nos dio lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos? Y a veces uno dice: pastor, se merece esto, cierto, pero es misericordia. Eso es el perdón. Dar gracia, que hemos recibido gracia, hemos recibido misericordia, hacer misericordia. Les decimos: pedimos gracia al Señor, pero no queremos hacer gracia. Pedimos misericordia, pero no queremos hacer misericordia. Queremos que nos perdone el Señor, pero no queremos perdonar. El Señor se basa en este pasaje que estamos leyendo. Le decía: Señor, perdóname. Y el Señor le dice: bueno, te perdono. Pero va al otro y le empieza a consumir diciendo: dame lo que me debes. Y aún le pedía misericordia. El otro le dice: no me importa. Por eso les decía, el perdón es poner en principio, es decir, poner en primer lugar los principios y la voluntad de Dios antes de mis sentimientos, mi propia justicia. ¿Qué es tan importante en esto? En Mateo 6:12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14 dice: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que si yo no perdono, significa que yo sigo con mis pecados. Significa que si yo no doy gracia, no perdono la ofensa, Dios significa que tampoco va a perdonar. ¿Qué es lo que nos hace salvos? ¿Qué es lo que nos hace la diferencia contra los que están afuera y los que estamos aquí adentro? ¿Cuál es la diferencia? Que solo somos perdonados. Perdonando nuestras ofensas, nuestra misericordia. Somos perdonados, nada más. Y eso es lo que nos lleva a la salvación. Pero si yo no perdono, el Señor dice que Él no me va a perdonar. Si no quiero hacer justicia, Dios no va a hacer justicia conmigo. Si no voy a hacer misericordia, Dios no va a hacer misericordia conmigo. Por eso les decía, el perdón es de vida o de muerte.
El perdonar, algo que muchos dicen, lo tomaban tal vez muy a la ligera. Sí, tal vez no perdono, tal vez, no sé, es que pastor no sabe, me han dañado, me han hecho. Yo sé, todos hemos sido dañados, todos hemos sido. Les dije, queriendo, sin querer, nos han dañado y nos van a dañar. Eso tenemos que estar conscientes, que nos van a seguir dañando, queriendo, sin querer. Personas que nos quieren o no nos quieren nos van a dañar. Les decía, sin querer hay gente que puede ofenderte. Y nosotros no podemos estar viviendo dañados el corazón y el alma. No podemos vivir porque vamos a ver el peligro también si yo no tengo un corazón libre y sano. Santo Dios. Por eso la urgencia del perdón. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si generosamente perdonamos, para generosamente ser perdonados. Si somos duros con los demás, Dios será duro también con nosotros. Mateo 18, versículo 31 al 33. Volvamos. Santo Dios. Porque el perdón en el hebreo original, salah o salak, se ven cómo pronuncia, es absorber a alguien de culpa, dejar libre de culpa. Librar a alguien de la carga de su ofensa y de su culpa. Soltar a la persona, dejar el derecho, les decía, de venganza. Y también en el griego es lo mismo. Dices dejar, es borrar una cuenta, perdonar una deuda. Soltar, como soltar a alguien de una prisión. Es interesante en el contexto del griego. Es como soltar a alguien de una prisión. Pero él les decía, es algo espiritual. Si algo en el mundo material, en el mundo espiritual algo está pasando. Miren lo que dice el versículo 31 de Mateo 18. Viendo sus consiervos lo que pasaba, estábamos siguiendo el contexto de este siervo, se entristecieron mucho y fueron, dice, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, miren lo que le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Tú no debías tú también perdonar tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta es la base del perdón. ¿Quieres misericordia, perdón de Dios? Pues haz misericordia y también aprende a perdonar. Porque yo entiendo que toda ofensa Dios perdona. Todo lo que le hayas hecho a Dios perdona. Las veces y las 1000 veces que hayas hecho, si vienes con un corazón verdaderamente arrepentido, Él te va a perdonar. Gracias a Dios no tenemos un Dios rencoroso. No tenemos un Dios orgulloso. Porque el orgullo trabaja, implica mucho en esto. El orgullo es lo que trabaja acá. Porque el orgullo te hace sentir de que no mereces que nadie te haga nada. ¿Por qué me hacen a mí? ¿Por qué a mí? Ven, ese es el orgullo. ¿Por qué? Si el Señor mismo, Él recibió todo por nosotros, fue golpeado, escupido, lo humillaron al Señor, que Él no merecía eso, Él no merecía, pero Él resistió y Él perdonó. Y nosotros con nuestros pecados y nuestras bajezas y creernos que no deberíamos merecer ninguna ofensa. Yo les dije, familia, en esto, por el Señor quiere que trabajes siempre un corazón humilde y sencillo, porque un corazón humilde y sencillo sí es capaz de perdonar las ofensas. Pero si hay un corazón orgulloso y rencoroso, es difícil librar, perdonar, quitar de esa cárcel. Porque miren lo que dice el versículo 34. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos, escuchen, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Santo Dios, dice, lo entregó a los verdugos. Este es un acto espiritual. Son demonios que están trabajando. La amargura, el rencor, es una cárcel. Cuando uno no perdona, uno no es libre. No es libre. Por eso es una cárcel emocional y espiritual. Por eso me enseña ante cualquier ofensa, lo primero es solucionar lo antes posible, familia.
lo antes posible yo solucionar, para yo estar en paz. ¿Por qué? Porque yo necesito esa libertad y estar en paz para que yo esté en paz y en libertad con Dios. Porque la falta de perdón es un impedimento a que el Señor me use o a la relación íntima con Dios. Porque si yo no perdono, ustedes están viendo en el contexto bíblico, si hay un rencor, hay algo aquí en mi corazón y yo no hago algo o no me pongo a cuentas o no pido a Dios, mi relación con Dios no va a ser la misma. Por eso es la urgencia del perdón como cristianos. Uno puede decir, pero pastor, yo sé, hay cosas que a veces uno daña mucho, pero solo el Espíritu puede sanar eso. No es ningún hombre, ninguna persona, solo el Señor puede sanar. Por eso todo hombre y mujer necesita la presencia de Dios en su vida. Porque nosotros sin Dios somos carnales. La carne es la que no quiere perdonar, la carne es la que se duele. Pero cuando está el Espíritu Santo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que por amor dio su vida por mí. Por eso el perdón es tan importante como cristianos, familia. Cuán importante. En el libro de Mateo 5:22, santo Dios, les dije que es espiritual. Miren lo que dice Mateo 5:22-25. Porque después de las bienaventuranzas, el Señor habla a su pueblo y justamente referente a esto, porque dice así el 22, Mateo 5:22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra, tiene algo contra ti, déjale allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Escuchen eso. El Señor, la importancia y la urgencia de que si tengo algo, si tengo que presentar a Dios mi ofrenda, una alabanza, una adoración, cualquier ofrenda, si veo y el Señor me redarguye que tengo algo, yo tengo que ponerme a cuentas. Si yo quiero presentar una ofrenda, un sacrificio de alabanza, mi corazón tiene que estar en paz. Mi corazón tiene que estar tranquilo. Por eso la urgencia. Porque dice, ponte de acuerdo si estás con tu adversario, antes que él le diga al juez. No, primero vamos a ir al versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sé que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y es echado en la cárcel. Otra vez se está hablando de un aspecto espiritual. Les decía, la falta de perdón es una cárcel emocional, sentimental y espiritual. Uno no es libre, no puede vivir libre. Ustedes nunca han experimentado una vez después de estar con un amigo de años, se han encontrado y había un momento de decir perdonar y han sentido una libertad. Porque y sabe el Señor, y es espiritual. Porque solo si no perdono es como estar entrando en una cárcel. Por eso dice echado a la cárcel, es una opresión espiritual. Perdonar es librarse de esa carga de amargura que enferma el alma. Por eso la urgencia de perdonar lo más antes posible. Por eso en la palabra, ¿qué dice en Efesios 4:26? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Escuchen lo que dice, airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Dice que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Es interesante esto.
Cuando el Señor me reveló hace mucho tiempo, santo Dios, la verdad, si yo me voy enojado, peleado, y a veces olvidamos eso, olvidamos las cosas, principios espirituales, verdades espirituales, leyes espirituales como cristianos, tenemos que estar conscientes de esto. Por eso dice, no te vayas enojado a dormir, no te vayas enojado porque estás dando lugar a ¿quién? El Señor reprende en el nombre de Jesús. Miren lo que dice, vamos un ratito a Primera de Samuel. Corrobora con lo que dice en el libro de Efesios. Primera de Samuel 18. Quiero que vayamos, quiero que leamos todos. Versículos 6 al 11. Conocen toda la historia de Saúl y David. Conocen todos esa historia. Primera de Samuel 18 del 6 al 11. Aconteció, dice el versículo 6, que cuando volvían ellos, cuando David volvía a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Escuchen el 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y le dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No les faltaba más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿quién? El celo, dolor, la falta de perdón, el rencor. El enemigo toma ventaja porque miren lo que dice el 10. Aconteció al otro día. ¿A cuándo aconteció? Al otro día. ¿Y qué dice en Efesios? No te vayas a dormir. No des lugar. Por eso qué importante es ponerme a cuentas con urgencia. Porque dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Santo Dios. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Escuchen eso. Saúl quería que matarlo. Miren hasta dónde puede llegar eso. Cuando un corazón está mal, por eso a veces si no sanas, puede llegar al aborrecer, después hasta a abominar, después a odiar a la persona. Pastor, no puedo ir porque esa persona va a ir. Ay, no puedo ir a la iglesia porque esa persona va a estar. Miren eso, qué peligroso es eso. Si él va a estar, no voy a estar yo. No quieres ni escuchar el nombre de esa persona. Santo Dios. No quieres que nadie nombre el nombre de esa persona. Aquí querían matar Saúl a David, matarlo. Pero lo que dice, sí, pero David lo evadió 2 veces. Y esto es lo que me enseñaba el Señor. David, porque él podía agarrar la lanza y devolverle ¿a quién? A Saúl. Pero David, ¿qué hacía? Eso nos enseña a esquivar las ofensas. Eso nos enseña a esquivar los males. Eso nos enseña a esquivar lo que nos haga. Que no duela, que no me llegue. Porque David podía agarrar, lanzar también y decir: estaba haciendo lo justo. No. David solamente esquivaba y se iba a un lado. Nunca le devolvía. Aún mismo cuando David tenía la oportunidad de vengarse, hubo 2 veces claramente vengarse de Saúl. Pero David decía: ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo? Él era otro corazón, él tenía otro corazón, porque no había un corazón, no tenía un sentimiento de venganza, porque la falta de perdón es eso. Que no le vaya bien, que no lo bendiga el Señor, que algo, esperas algo. Pero la falta de perdón es eso, importante, santo Dios. Por eso el que se enoja da lugar al diablo, el que no perdona da lugar al diablo. Si perdonamos, podemos perder si no perdonamos, podemos perder la unción del Espíritu Santo. Eso es lo más grave. Miren lo que dice en Efesios 4, del 30 al 32. Vamos, saben que vamos mucho a la palabra del Señor. Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 30 al 32. También tenemos la ayuda visual, santo Dios. Y miren lo que dice, cómo empieza el versículo 30. Nosotros abracemos estos versículos en esta mañana. Que podamos memorizar estos versículos, amén.
Porque yo conozco gente amargada, vive amargada. Cuando viene la amargura en el corazón, familia, siempre anda enojado con todo, con el día, con la vida, con el que vuela, la mosca que vuela, siempre anda enojado porque está ¿en qué? En una cárcel de amargura. Por eso la falta de perdón, cuán importante es. Miren lo que dice el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Saben que para que pertenecemos de Dios, pertenecemos a la salvación, hemos sido sellados. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, nos sella y nos hace ¿qué? Partícipes de Dios. Somos ahora de Dios, que pertenecemos a Dios. Y dice el 31: quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Santo Dios, no contristes al Espíritu Santo. ¿Sabe que esa actitud de falta de perdón, de amargura, el enojo? ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 31 parece que viene uno. Primero viene ¿qué? Puede llegar a la amargura. Si no perdono, puede llegar a la amargura. Después al enojo, ando enojado con todos, con la vida, con todo lo que me pasa. Después la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia. Qué peligroso es eso. Yo puedo hacer contristar al Espíritu Santo. Yo puedo alejar la unción del Santo de Israel. Por eso la urgencia y la importancia del perdón. Por eso es la urgencia de ponernos a cuentas. Por eso es la urgencia de decirle: Señor, mi corazón es muy duro, está muy dolido. Señor, tú sabes, ayúdame. Así como tú me perdonas, como has perdonado a la humanidad, así necesito yo perdonar. No puedo, Señor. Sana mi corazón, ayúdame. Necesito ser libre. Necesito relacionarme una vez más contigo, más íntimamente. Porque la falta de perdón hace que no podamos relacionarnos con Dios verdaderamente. Por eso perdonar hay que aprender primero es tomar una decisión con todo el corazón. Necesito perdonar. He aprendido que es urgente perdonar. He visto que puede dañar mi relación con Dios si no perdono. Y les dije, 2, pedir ayuda a nuestro Dios. A veces nosotros creemos que perdonar, y aquí tengo que tomarlo muy en cuenta. Si hay alguna persona que está dañando, tú tienes que perdonar la ofensa. Pero a veces creer perdonar es volver otra vez con esa persona. No, escúchenme. Solamente es perdonar la ofensa. Pero yo puedo poner límites para que esa persona ya no me haga más daño. El Señor nos enseña a perdonar las cosas. La ofensa tengo que perdonar. Pero puedo volver, tal vez no. Pero yo te perdono y tengo que estar sano. Es necesario. Porque hemos dicho que perdonar es soltar a la persona emocionalmente, decidir no vengarse. Miren lo que dice en Romanos, sigamos en la palabra. La palabra trae mucha riqueza. Romanos 12, versículo 17. Es lo que nos dice, principios bíblicos, principios que hay que hacerlo. El Señor no lo escribe solamente por escribir. No es solamente para que agarremos y memoricemos solamente o conozcamos, sino es para poner en práctica. Un cristiano cuando estudia la palabra, cuando viene a estudiar la palabra, lo importante es ponerlo en práctica. No sirve conocer de memoria o solamente saber. Hay mucha gente puede llegar, tener mucho conocimiento bíblico, mucho de teología, pero no lo pone en práctica. Miren lo que dice Romanos 12 del 17. Dice: no paguéis a nadie ¿qué? Me hacen daño, pero yo soy capaz de pagar. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de mí como cristiano, como yo creyente, como aquel que represento a Cristo, como aquel que sé que el Espíritu Santo está en mí, así dice: si es posible, depende de vosotros estar en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recuerde que cualquier ofensa, lo que haya sido, Dios se va a hacer cargo de eso. Solo tu trabajo es esforzarte a perdonar. Y si Dios tiene que hacer algo con la persona que te ha ofendido, Él lo va a hacer. Porque a veces nuestra justicia, como dice la palabra, es de trapo de injusticia. Tal vez mismo ni siquiera podamos dar conforme a la justicia, sino Dios justo, Dios que es justo. Oh, y es terrible caer en las manos de un Dios vivo. A veces prefiero que el hombre se venga y no Dios. Sí, no. Porque tremendo es caer en las manos de un Dios vivo. Y dice, no te vengas a ti, no tomes ese sentimiento de venganza. Deja. Dios es el que hará la justicia. Entonces mi acción es yo perdonar. Señor, lo perdono. No voy a pagarle mal por mal. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, yo estoy haciendo lo mismo y trabajando con el mal, pagando mal por mal. Si me hacen daño y yo también hago daño o no perdono. Va bien, dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo sé que como cristianos tenemos que abrazar estos pasajes bíblicos y decir, Señor, ayúdame a hacerlo. Porque también esto nos enseña, por eso aquí dice, no paguéis, no hay ese sentimiento de venganza. Yo tengo que dejar a la mano del Señor. También nos dice que nosotros debemos bendecir en vez de maldecir. Miren lo que dice Mateo 5, 43 y 48. Son principios bíblicos para aprender. ¿Por qué? Porque si alguien me ha hecho daño y yo sigo pensando cómo me van a hacer daño, cómo me ha hecho daño esa persona, cómo esa mujer, ese hombre me ha hecho daño. Lo único que aquí estoy haciendo lo que hay en mi pensamiento, estoy aquí desarrollando una emoción, un sentimiento sobre esa persona. Tal vez no tenía rencor, nada, pero con el tiempo voy a llegar a aborrecer a la persona y eso se forma en una actitud. Siempre yo hablo de pensamiento, lo que es en su pensamiento, tal es en su corazón. Si yo estoy todo el día, ¿por qué me ha hecho? Ay, que esto deben hacer así. Solo estoy formando aquí un sentimiento en contra. Cuando lo vea, mi actitud va a ser igual. No voy a querer hablar, lo voy a hablar hipócritamente, voy a hablar mal, porque estoy dañado. Pero miren lo que dice Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. Yo cuando llegué al Señor, debe ser los 2 primeros meses, escuché este pasaje, decía, ama a tu enemigo. Yo le decía, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo? Es imposible. Yo sabía quién era, yo sabía de qué contexto vengo. Yo sabía que en la calle, con vergüenza cuento, si andaba en la calle, alguien me golpeaba, yo no decía perdón, sino yo era impulsivo. Y si el otro quería alterarse, me alteraba más. Si en la calle alguien que no conozco, peor a mi enemigo, esto es imposible, decía. Pero hubo un año trabajado mi vida por el Señor, trabajado. Cuando después de un año, literal, un año en la iglesia, lo vi a esa persona en la iglesia. En otro tiempo lo hubiera visto diferente, hubiera reaccionado diferente. Ese día mi corazón empezó a llorar y decía, Él está aquí. Ahí entendí que no era yo, era el Señor. Ahí entendí que no era mi humanidad, no era mi emoción, mi sentimiento, era de Dios. Porque el Señor dice que su amor ha sido derramado por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Ese amor que perdona, ese amor que soporta, ese amor perdonador. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, va a ser difícil perdonar a la persona. Con este sentimiento y este corazón va a ser difícil hacer pasar la ofensa. Necesitamos de Dios. Necesito ser libre. Necesito que Dios haga en mí. Por eso dice también, versículo 45,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. Yo sed como es mi Padre. Sed santos como es mi Padre. Dios es perdonador, siempre tiene una actitud perdonador. Se dando cuenta que Dios mismo usó por medio de Jesucristo para reconciliar al mundo. Significa que Él no podía estar en paz cuando el mundo estaba así. Él tuvo que traer a Jesucristo para reconciliar al mundo con Él. Así debemos tener esa actitud para nosotros estar reconciliados y estar en paz con los demás. Les decía, el perdón es una decisión de fe y es hacer la justicia de Dios, no la nuestra. Les decía, perdonar es poner los principios espirituales y la justicia de Dios por encima de las emociones, sentimientos y nuestra propia justicia. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad perfecta de nuestro Dios. El perdón es un asunto de vida o de muerte. El perdón en un cristiano es y tiene que ser inmediato, por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien. Yo sé que muchos de nosotros hay que trabajar eso, porque nosotros cada uno somos diferentes. Uno puede ser más perdonador que otro y otro no. Pero todo cristiano tiene que aprender esta actitud de perdonar. Miren lo que dice en Lucas 17, ya vamos terminando. Lucas 17, versículo 1 al 10. El Señor sabe que cuando venimos a la iglesia hay niveles de espiritualidad, es decir, otros están más años que otros. Otros, aunque estén años, se han hecho trabajar más con el Espíritu Santo que otros. Otros se han rendido más al Señor que otros. Hay otros que están años y otros llegando, es decir, hay nivel espiritual de todo. Y en eso el Señor nos enseña que debemos aprender a relacionarnos unos con otros. Y el versículo 1 dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezo, mas hay de aquel que viene. Mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, perdonale. Y si se arrepintiere, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdonarle. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, santo Dios. Creo que ha sido bien propicio que les digan, Señor, aumentanos la fe. Porque aquí cuando Jesús les estaba hablando, ellos entendían lo que Jesús les estaba pidiendo. No era nada fácil, para nada. Por eso le decía, ay Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería el deber, y dice, y os obedecería, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, y al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate en la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Escuchen lo que dice Jesús. Primero les hablaba del perdón, y cuando ellos vieron qué difícil es como les estuviera diciendo, les estoy pidiendo que hagan, y no es un favor. Perdonar no es un favor a Dios. Por él decía, ¿qué siervo
que si viene a la casa cansado de trabajar, primero dice, le sirve y le da de comer a su siervo, a su señor, dice a su señor, y después él viene a comer. Porque miren lo que dice, leamos de nuevo el 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, y al volver él al campo, luego dice, pasa, siéntate en la mesa, no le dice más bien, prepárame una cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes y bebes tú? ¿Acaso da gracias el siervo por lo que hizo, lo que le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, decir perdonar tampoco es una cosa de héroes. Para decir, uy, ¿cómo perdono? ¿Cómo he tenido que perdonar? Uy, no sabes, pastor, cómo he perdonado. Siervo inútil soy. Siervo inútil soy. Lo que debería hacer, eso es lo que he hecho. Perdonar creo que solamente es obediencia a Dios. Decirle, Señor, tú me has perdonado, enséñame a perdonar, porque es necesario que hagamos. Pero si estamos justificando nuestros malos sentimientos, tu conducta vengativa, necesitas ir al Señor y confesar esos sentimientos y la falta de perdón. El perdón no solo libra a aquellos a quienes perdona, sino que también sana al que perdona. Albergar rencor es como sujetar un carbón ardiendo con la intención de lanzarlo a otro. Al final, lo único que se quema es uno mismo. Perdonar es librarse de esa carga de amargura y que enferma el alma. Perdonar es tratar de seguir adelante sin quedarse atrapado en el rencor. La reconciliación requiere acción. No es suficientemente esperar pasivamente a que las cosas mejoren por sí solas. Jesús nos enseña a abordar el problema directamente con la persona involucrada, con el objeto para restaurar nuestra relación. Yo aprendí que el perdón no cambia el pasado, pero sí amplía y sana el futuro. Es necesario aprender a perdonar. Pongámonos en pie, familia. Lo que sí sucede cuando hay un perdón genuino y legítimo, eso hace de que Dios pueda sanar nuestros corazones. Quite todo dolor, rencor, amargura que produce la ofensa. No permitas que la falta de perdón limite lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pídele a Dios, te dé un corazón perdonador y que camine, para que así camines a lo que Dios tiene preparado para ti. Yo les decía al principio, tal vez en el mundo hemos aprendido otras actitudes por la dureza de corazón, por nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos andado a veces muchos años con falta de perdón, tal vez atrapados en la amargura y en el rencor. Yo conozco familias, hijos, padres que no se hablan años. Pero el Señor sabe cuán importante es la libertad de tu corazón. Ser libre. Y el Señor quiere que seas libre. Porque si no sabe el Señor que tampoco te va a ayudar en la relación entre Él y tú. Él quiere relacionarse en libertad contigo. Él quiere que seas como Él, que Él sana y Él perdona. Así tú también sana y perdona. Por eso en esta noche, si el Señor y el Espíritu Santo hoy redarguye y te pone tal vez una persona, porque es así. Tal vez estés orando y te ponga la persona y dice, tú no has perdonado. Pues hoy en esta mañana, sé libre, sana tu corazón. Si tú quieres venir
aquí adelante, postrarte, decirle: Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito ser libre, necesito tu misericordia. Y así, para hacer misericordia, dile, acércate, dile: Señor, necesito de ti, ayúdame. Es el Señor, es el Señor. Ven delante de Él, póstrate delante de Él. Él es tu Señor. Él sabe y Él conoce. Él sabe las heridas. Él es nuestro médico y nuestro sanador. Él es quien puede curar cada herida, cada dolor. Él es quien puede sanar, quitar esas ofensas, porque quiere que seas tú libre. Libre. Porque no oras conmigo y le dices: Señor, entiendo que tú me has perdonado, así yo también necesito perdonar. Suelto todo derecho de hacer daño por lo que me han hecho y dejo en tus manos. Ayúdame. Te entrego mis sentimientos de rencor, de dolor, todo sentimiento, deseo de venganza. Sana mi corazón, te pido, sáname en el nombre de Jesús. Ayúdame, ayúdame. En mis fuerzas no puedo, mi naturaleza no quiere. Oh Santo Espíritu de Dios, ayúdame. Dile, ora. Ahora es entre tú y el Señor. No basta solo con cantar. Bendito Dios. No basta solo con decir. Ponte cuentas. Pide a Dios. No es suficiente. No importa lo que diga el de adelante o del costado, es ahora entre tú y el Señor. A Él le importa. A Él le importa. Dile: Señor, líbrame. Quiero ser libre. Rompe esta atadura. Rompe, Señor, Dios mío. No basta solo Santo, con soñar. Bendito Dios, bendito. No basta solo con Busca al decir. Señor. Si el Señor te ha hablado, dile: Señor, aquí estoy. No es suficiente. Ora, pide, Solo con pide libertad. querer tener. Pídele a Dios. Es necesario morir. Sí, Señor. Busca a Dios. Oh, Y dame tu vida. Dame, Señor. Esa clase